Queridas mamás y queridos papás, continuando con el ciclo de entrevistas a profesionales que se dedican a la atención a la niñez temprana, nos acompaña hoy día la fonoaudióloga Paola Leguízamo. Ella ha hecho una maestría en fonoaudiología con mención en motricidad orofacial, voz y tartamudez en CEPAL a través de la Católica, y viene a compartir con nosotros, y le agradezco muchísimo por eso, la investigación que ha realizado aquí en el Perú, y considero que es un aporte importantísimo para la maternidad y para la atención a los neonatos. Entonces vamos a compartir. Te doy la bienvenida, Paolita, muchas gracias por compartir con nosotros tu investigación. Me gustaría que empieces un poquito contándonos a qué se dedica tu carrera, qué hace una fonoaudióloga, y a partir de esto, ¿cómo nace la investigación que has realizado? Bueno, Berito, muchas gracias por la invitación. Nosotros los fonoaudiólogos nos dedicamos básicamente a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación humana, la normalidad y sus desórdenes. En 4 áreas de desempeño básicamente trabajamos en lenguaje, habla, audición y en la parte de aprendizaje. Hacemos todo un trabajo completo en donde percibimos al niño desde estos 4 puntos. En la parte de habla especialmente trabajamos no solamente pues lo que tiene que ver con el proceso de hablar como tal, sino con otros subprocesos que se dan o funciones que se dan en los niños, en los seres humanos, como lo es la succión, la deglución, la masticación y la respiración. Entonces, con el paso del tiempo y a través de la experiencia que he tenido con mis pacientes, siempre me ha inquietado mucho el hecho de que no tenemos protocolos para evaluar niños desde su nacimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué desde su nacimiento? Porque el proceso de succión es realmente importante, no solamente para que el niño pueda sobrevivir y alimentarse, sino para desarrollar las otras funciones de las que te hablaba, la respiración, la masticación y luego el habla. Entonces, debido a esto, decidimos hacer una investigación acerca de este proceso de succión e integrarlo en un formato de evaluación que nos permita ver cómo se desempeña el bebé cuando nace para afrontar el reto de alimentarse. Para nosotras las mamás es tal vez de las cosas que más nos da miedo, ¿no? Con respecto al desarrollo del niño, cómo lo vamos a alimentar, si realmente está succionando como debe, si respira, ¿no? Nosotros los amamantamos y como que los estamos revisando constantemente para ver si succiona y también está respirando, y si está comiendo como debe o si el alimento se está devolviendo. Entonces básicamente lo que quisimos ver fue cuáles son esas características con las que nacen nuestros niños y cómo deben desarrollarse de manera normal. Es importante mencionar que Paola ha realizado esta investigación junto a Susana Inés Antúnez de Mayolo Maura, y voy a dar el nombre completo de la investigación, pero Paola nos lo va a digerir en fácil para poder entender. La investigación se llama Diseño, Validación y Aplicación de Protocolo de Evaluación de la Triada Succión, Deglución, Respiración en Neonatos de 24 a 72 horas de nacido en un hospital de referencia de Lima. Al leer un poco la investigación me daba cuenta y me preguntaba en principio qué relación puede haber entre el momento de nacimiento de un bebé con el tipo de succión que va a haber, con la calidad de alimentación que va a tener, que es, como dice Paola, lo primero y lo que más nos preocupa a las mamás. Paola ha encontrado una relación importantísima de socializar con todas las mamás, de pronto con las mamás primerizas como primera población, pero en realidad con todas las mamás. ¿Por qué es mejor optar por un parto natural, por ejemplo? ¿Por qué no es recomendable adelantar el parto de un bebé, sino dejar que tenga el ciclo completo de desarrollo? ¿Cómo va a influenciar eso en su capacidad de supervivencia? ¿Cómo va a influenciar eso luego incluso en el desarrollo de su lenguaje? Paola nos va a contar un poquito cómo es esta influencia de la triada succión, deglución y respiración asociado a este protocolo. Bueno, como tú decías, es realmente importante saber en qué condiciones nacen nuestros niños para poderse alimentar. Entonces, la importancia del parto natural, que era una de las cosas que decías hace un momento,
Cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que efectivamente hay cambios en el proceso de la succión, respiración y deglución cuando un niño nace por cesárea y nace antes de tiempo. Nuestros bebés empiezan más o menos a succionar a partir del 6º mes de vida intrauterina, ¿no? Empiezan a chuparse su dedito. Surge el reflejo de succión a partir del vientre materno, más o menos a los 6 meses. Pero este solamente termina de desarrollarse, es decir, de integrarse cuando el bebé nace y es expuesto a la amamantación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No solamente se trata de que voy a succionar, también al mismo tiempo el niño tiene que respirar y acto seguido tiene que deglutir, ¿no? Entonces, es una cosa que se da de manera sincrónica una tras otra. El niño al mismo tiempo que succiona, al mismo tiempo respira. Hace unas pausas respiratorias mientras está succionando, pero eso no quiere decir que deje de respirar. Solamente hace unas pausas muy pequeñas de apenas 1 o 2 segundos. ¿Qué nos reporta la literatura? Que un bebé debe succionar más o menos 55 veces por minuto. Y en esas 55 veces por minuto más o menos hace de 2 a 3 pausas respiratorias. Y acto seguido deglute. Hay bebitos que no hacen esto por falta de maduración, porque el tiempo en el vientre no se completó, o porque cuando nacen por cesárea, lo que pasa es que hay cambios en el impacto del ambiente, ¿no? Viene de su estado en la barriguita de la mamá y de manera brusca salen y tienen que hacer un esfuerzo mayor para respirar. Entonces, cuando no está esto totalmente concluido, no está totalmente preparado el niño, ¿no?, para poder succionar, entonces vamos a tener las primeras dificultades, es donde la mamá dice, pero no agarra el pezón, pero se demora en succionar, pero de repente succiona 1 o 2 veces y para, ¿no? O come y se pone moradito, o otra cosa que puede pasar es que come y enseguida regurgita la leche por la nariz, ¿no? Es porque el cuerpo del bebito no terminó de desarrollarse como debería. Cosas que hemos encontrado en la aplicación, pues, del instrumento y como tal de la investigación, que aunque no es inherente del parto, sí es bien importante, y es el hecho de que hay mamitas que tienen el pezón invertido y no lo saben, ¿no? Entonces nos llamaba altamente la atención ver que había mamitas que intentaban amamantarlos y no sabían por qué su bebé no cogía el pezón, y era que el pezón era muy pequeñito, estaba invertido, y no tenían las mamitas primerizas la experiencia ni la indicación por parte de un profesional o de un amigo o de la mamá de decirle, oye, tienes que darle forma a tu pezón para que el bebito pueda cogerlo, agarrarlo y pueda succionar. Entonces, cosas como esas tan sencillas impedían que el niño se pudiese alimentar de manera correcta, ¿no? Con respecto al parto, por parto natural, ¿qué ventajas nos da? Que la mamá ya está preparada para poder alimentarlo cuando nace. ¿Por qué? Porque ya todos sus conductos están listos para producir la leche, y el niño, cuando se enfrente al proceso, va a encontrar que chupar, que succionar. Además, el dar a luz de manera natural prepara un escenario hormonal en la mamá que la dispone para la producción de leche de manera formal, por así decirlo, ¿no? Uno puede ver las diferencias entre un parto natural y un parto por cesárea nada más con eso. Cuando nace el bebito por cesárea, el cuerpo de la mamá todavía no interiorizó que el bebé ya nació, porque no pasó por el canal de parto. Entonces la leche se demora todavía en bajar hasta que el cuerpo asimile que el bebé ya no está dentro de la barriguita de la mamita. Entonces ahí va a haber una demora, y entonces es cuando también empieza uno como mamá a sufrir de ansiedad, ¿no? A angustiarse y a decir, pero no me baja la leche, pero como lo alimento, recurrimos pues a la fórmula inmediatamente, ¿no? Y esto impacta directamente en el sentirnos como mamás adecuadas, sentirnos competentes para la tarea de alimentar a la criatura que acabamos de tener. Es decir, esto también puede impactar o puede ser un pequeño riesgo de sufrir depresión postparto, de tener un desequilibrio adicional más en términos emocionales, porque lo primero que la mamá quiere es ser competente para la nueva vida que ha gestado. Entonces, qué importante conocer cómo es el impacto de un parto natural o un parto
parto por cesárea y cómo se favorece o no al amamantamiento, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay una serie de casos sin fin diferentes. Y siempre nos dicen a las mamás que amamantar es algo natural. Sin embargo, cuando estamos ya en el mismo terreno de dar a luz y de amamantar al hijo, nos damos cuenta que hay muchas cosas o pequeños detalles como los que ha mencionado Paola del pezón invertido, que nadie nos lo ha contado, incluso los libros no siempre lo cuentan, pero es importante saber qué factores pueden prepararnos como mamás para estar mejor dispuestas a vivir esta experiencia de manera plena, nuestra experiencia de maternidad, ¿no? Y también había otro factor que estabas mencionando, además del pezón invertido, que habías encontrado otras situaciones también. Sí, se encuentran, la idea más bien del protocolo es evaluar todas las estructuras de los niños, ¿no? Ajá. Cómo se encuentran estas tres funciones a las que hace referencia el protocolo de eglución, succión y respiración. Básicamente, ¿qué queremos ver? Que todas sus estructuras, lengua, labios, mejillas, el mismo paladar, estén correctamente dispuestos para poder afrontar el proceso. ¿Qué pasa si de repente nos damos con el caso de un niño con labio y paladar hendido? Entonces va a haber una fisura en el paladar o va a haber una fisura en el labio, aunque a simple vista se puede ver, ¿no? Hay algunos paladares que son submucosos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque lo ves completo por dentro, si tú lo tocas, no está consolidada, no es óseo, sino que es una mucosa. Entonces no va a permitir que el niño pueda alimentarse de manera correcta, porque no va a haber esa fuerza, esa presión intraoral que debe haber para producirse la succión, y corre el riesgo de que inmediatamente esa leche vaya hacia la nariz, vías aéreas altas, se devuelva y el niño pueda ahogarse. Entonces, ¿qué queremos con esto? Que desde el nacimiento nuestro bebé tenga la oportunidad, y nosotras como mamás, de saber que todo está bien y tener la tranquilidad de que nuestros bebitos están realmente en condiciones óptimas para poderse alimentar. La respiración, hay bebés que se demoran cuando nacen en llorar, ¿no? En que se desarrolle este último reflejo durante el parto. Y eso les permite terminar de desarrollar sus pulmones. Hay bebitos que se quedan morados cuando tú les estás dando de comer. ¿Qué pasa con esa respiración? ¿Realmente nació el bebé con las condiciones necesarias para poder respirar y comer al mismo tiempo? ¿No? Tengo que hacer una acomodación de pronto para poderlo alimentar, que el niño quede en cierta posición para que no quede tan acostado y no corramos el riesgo de que se regurgite la leche o de que el niño se quede sin aire. Son cosas que aparentemente son muy sencillas, pero son cosas muy importantes. Cosas que probablemente a muchos de nosotros no nos han dicho cuando ha nacido nuestro hijo. Oye, cógelo con una inclinación de 90 grados o cógelo de cierta manera para que no vayan a pasar estos accidentes. Revisemos que la boca de tu bebé esté totalmente desarrollada. Eso era lo que queríamos realmente hacer con el protocolo, ¿no? Que tengamos un instrumento para poder apoyar a las mamás, apoyar a los mismos médicos en el momento del nacimiento. Encontramos también cosas a nivel de deglución. ¿Qué pasa si el reflejo deglutorio está retardado en el bebé? Entonces se queda aquí llenito de leche en su boca y no lo puede pasar. ¿Qué está pasando? Realmente la lengua está haciendo el ejercicio de poder elevarse y llevar el alimento hasta la parte faríngea para poderlo llevar de ahí al esófago y al estómago. ¿O qué pasa, no? Entonces es importante evaluar estas tres funciones del bebé para poder realmente garantizar que va a tener una supervivencia a nivel de alimentación. ¿Qué pasa más adelante? Si todos nuestros músculos de la cara, nuestros labios, nuestra lengua, no se desarrollan de la manera adecuada, vamos a tener problemas a nivel de lenguaje y de habla. ¿Por qué? Porque son los mismos músculos los que usamos para comer, masticar y succionar, los que usamos para poder hablar. Que si nuestra lengua va a ir al lugar adecuado, uno, para poder hacer el punto y modo articulatorio y producir los sonidos como debe producirse. Dos, que si de repente el niño no está respirando bien y entonces está respirando por la boca y no por la nariz como debe ser, o respira por nariz y boca al mismo tiempo, entonces también va a impactar en el proceso de habla, porque el niño va a estar hablando todo el tiempo nasalizado, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchas de las cosas que se pueden prevenir
si tenemos un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano, y que mejor desde el momento en que nace. ¿Por qué el protocolo está diseñado para que se evalúe el niño entre las 24 y las 72 horas de nacido? Hay que darle un tiempo de que se estabilice y se adapte al nuevo lugar donde va a vivir, ¿no? A la atmósfera, a su propia mamá, ¿no? Entonces, antes de las 24 horas es muy prematuro evaluar, ¿no? Hay que darle un tiempito para que se adapte. Y antes de las 72 horas, porque es justamente aquí en donde podemos encontrar que todo está establecido y poder actuar en el momento justo, ¿no? Nos da la capacidad nos da la capacidad de poder ver que realmente vamos a intervenir a este niño en el momento en el que se debe intervenir. Después de pasadas 72 horas se va la mamá de su casa y se va con un montón de dudas. ¿Está comiendo bien? ¿No está comiendo bien? ¿Por qué llora tanto? Muy seguramente ni siquiera puede acanalar su lengua porque tenga un frenillo lingual corto y entonces la lengüita no puede acanalarse, o porque sus labios no pueden protruirse para hacer esto y poder hacer la succión, ¿no? Poderse acomodar al pezón de la mamita, o lo que les decía antes, que el pezón de la mamá no tenga las condiciones adecuadas para poder ayudar al bebé. Ahora hay muchas cosas que nos pueden ayudar para esto, una tetina para poder ayudarle a la mamita que se la ponga y el bebé succione de mejor manera, ¿no? Cuando hay este tipo de pezones. Hay muchísimas ayudas que hay ahora, pero las mamás no las conocen porque no están informadas. Entonces, esa es básicamente la idea del protocolo. Parecería que el trabajo de succionar, de deglutir, son cosas cotidianas y lo son para nosotros como adultos, pero siempre cuando hablamos de bebés recién nacidos tenemos que recordar que ellos están aquí para aprenderlo todo, desde lo más sencillo. Y considero que el aporte de Paola es un tremendo aporte para los profesionales de la salud que se dedican a la atención de la niñez, a la infancia temprana, a los neonatos, pero también un gran elemento que puede apoyar, como ella dice, a las mamás para poder manejar mejor esta situación y siempre digo vivir la experiencia de la maternidad de manera plena, sin sentirnos culpables y más bien teniendo profesionales que nos ayuden a encontrar soluciones a cada pregunta que se nos va planteando en el camino, ¿no? Parecería fácil toda esta tarea, pero son detalles, como dice Pau, que tienen que estar, no se pueden dar por sentados en el bebé, sino que uno tiene que estar seguro de que todo está jugando a favor para que el bebé pueda alimentarse, pueda deglutir y pueda respirar. Paola, ¿qué profesionales podrían utilizar o aplicar este protocolo que has elaborado en compañía de tu compañera? Bueno, idealmente sí debería aplicarlo un fonoaudiólogo, un especialista en motricidad orofacial, pero el protocolo está hecho de tal manera y de una manera pues tan sencilla realmente que podría hacerlo cualquiera de los especialistas que atiendan al bebé en el momento de nacer, ¿no? Estamos hablando de las enfermeras, o sí, puede ser, o de los mismos neonatólogos o los pediatras que trabajan en las unidades de recién nacidos, ¿no? Es un protocolo fácil de manejar, tiene incluso un vocabulario sencillo, ¿no? Que no tiene... amigable, digamos, a la población, incluso para las mamás. Claro, entonces la idea es básicamente familiarizarse con él, ¿no? Poderlo conocer y poderlo aplicar. No te lleva más de 10 a 15 minutos aplicarlo, está diseñado para eso, para que se haga en un tiempo máximo de 15 minutos. Y ya, pues ahí dice cómo se debe aplicar, qué puntuación se debe manejar, cuál sería, digamos, que la puntuación de alarma. En donde, digamos, el niño no pasó esa evaluación y tendría que ir a que lo evalúe un especialista. Y, digamos, ¿qué riesgos podría evitar la aplicación oportuna de este protocolo? La idea de aplicarlo entre las 24 y las 72 horas de nacido del niño es básicamente ver estructura, es decir, como les decía ahora, no haya toda la estructura orofacial, ¿no? Labios, lengua, paladar, mejillas, paladar blando, ¿no? Que es lo que alcanzamos a ver, los alvéolos, que estén dispuestos para poder trabajar, ¿no? A nivel respiratorio, que no esté habiendo ningún tipo de situación que altere el modo respiratorio del niño, ¿no? Que esté respirando de manera correcta.
que toda su función se dé de manera aérea correcta, y en la parte de deglución, obviamente que el niño esté pudiendo pasar el alimento de manera lo mejor posible, ¿no? La idea es que el proceso para el niño de alimentación, tanto para el niño como para la mamá, sea un proceso bonito, un proceso amigable, que la mamá se sienta tranquila y por lo tanto el niño pueda alimentarse de manera correcta. El niño, el momento de la amamantación no solamente es que el niño coma ya, ¿no? Es un momento, es un vínculo entre la mamá y el niño que no lo tiene con ninguna otra persona. Y no tiene por qué volverse un trauma para la mamá y que finalmente decida no lo amamanto más, utilicemos la fórmula, porque eso también a la larga trae otros riesgos, ¿no? El uso de la mamadera, de la tetina, va a alterar la forma del paladar, va a alterar la forma incluso de la posición, como van a venir los dientes. Y por ende el habla. Y acuérdense que en el video anterior con la especialista Ivonne Carlos hablábamos y decíamos que un prerequisito fundamental para tener éxito en la lectura es la consolidación de las funciones del habla y el lenguaje. Entonces, qué rico y qué importante es ver cómo todo esto puede ser un efecto en cadena y cómo el acompañamiento temprano y la intervención oportuna de los profesionales puede evitar una serie de circunstancias negativas para nuestros niños a nivel de aprendizaje. Ha sido un gusto tenerte, Paola, te agradezco muchísimo. Paola se regresa a Colombia porque ella es de Colombia, como lo habrán notado. Te deseamos todas las bendiciones para tu regreso a Colombia y te voy a dar un regalito de Psico Mamá. Muchas gracias, de verdad es un placer. Cuando quiera, con muchísimo gusto, así esté en mi país. Estamos a la distancia de una llamada, lo que necesiten, y es un placer pues participar de este proyecto. Sé que vienen cosas muy bonitas para ti. Gracias. Muchas gracias. Paola, te voy a comprometer a que respondas todas las dudas de todas las mamás, obstetras, enfermeras, médicos que puedan hacer en la página. Te las voy a pasar porque la idea es poner la información al alcance de todos. Estamos encantados de tenerte y mil gracias nuevamente. Gracias a ti.